relato de que los docentes son todos vagos que no quieren empezar, o que los docentes son todos K o no K, y por eso le están poniendo palos a la rueda del gobierno. No, acá ya hay un hecho concreto, que no está ese fondo de incentivo docente para las provincias argentinas. Por eso tenemos en comunicación a Cristina Fiore, que es ministra de Educación de la provincia de Salta. Ministra, ¿cómo le va? Fernando Borroni la saluda. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo le va a usted? Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto. Bueno, a ver, ¿cuál es su evaluación sobre esta, hasta ahora, decisión del gobierno de que estos fondos de incentivo docente no van a llegar a las provincias? Bueno, mire, usted lo planteaba muy bien hace segundos nada más. Nosotros estamos muy preocupados y esta preocupación se debe a dos cuestiones. En primer lugar, en el marco del Consejo Federal estamos absolutamente todos los ministros de todas las provincias de nuestro país, y más allá de estar de acuerdo con la cuestión de alfabetización inicial y demás, que muy bien lo está llevando el secretario de Educación de la Nación, hay un tema de base que se vincula casualmente al tema del financiamiento. Cuando usted habla del incentivo docente, lo que estamos hablando básicamente es de una conquista que tuvieron los docentes después de 33 meses de lucha en lo que fue la famosa Carpa Blanca a fines de la década del 90. Porque ¿qué es lo que había pasado? Mire usted. ¿Cómo? Sí, mire usted qué buen recuerdo que trae, ¿sí? Claro, porque ¿qué es lo que había pasado? El gobierno nacional en la época de Menem resuelve que las provincias se hagan cargo de todo lo que ellas se hacían cargo de la educación primaria, que se hagan cargo de toda la educación secundaria. Entonces le traspasa la responsabilidad, pero nunca le traspasa el presupuesto. Entonces esta medida totalmente intempestiva que hizo que los gobernadores digan, che, ¿cómo me hago cargo de todo esto? Entre comillas, porque consideramos que la educación es una inversión, pero ¿cómo nos hacemos cargo de todos los salarios que hay que pagar? Las provincias no tenían la manera. Lo cierto es que los docentes ponen sobre sus espaldas esta lucha y durante 33 meses, o sea, 2 años más o menos, estuvieron con el tema de la Carta Blanca. A partir de ahí, la Nación, en una ley, o sea, no es que le estamos pidiendo que sean bonitos, que nos den una ayuda, no, estamos pidiendo que cumplan la ley, en una ley, se crea el Fondo Nacional del Incentivo Docente, donde una partecita, entre el 10-15% más o menos del sueldo del docente, está integrado por el Fondo del Incentivo Docente. ¿Y cuál es el problema? En estas épocas donde está totalmente licuado el salario, un 10, un 15% del sueldo de menos no es un tema menor, y lo que es peor, ¿sabe qué es? La total y absoluta incertidumbre. O sea, nosotros nos juntamos en el Consejo Federal, a ninguna de nuestras provincias nos habían enviado los fondos referentes al incentivo docente, y lo que es peor, no hay ninguna respuesta que nos digan si lo vamos a mandar, no le vamos a mandar. Cuestión de poder hacer nuestras previsiones presupuestarias. ¿Quién es interlocutor en este caso, Cristina? ¿Con quién hablan del gobierno nacional? Bueno, nosotros hablamos con el secretario de Educación, el doctor Carlos Torrendel, que tuvo la mejor de las predisposiciones. ¿Y qué es lo que él nos contestó? Él hizo todas las liquidaciones y es como que queda en Hacienda. Y a partir de Hacienda no hace los giros a las provincias. Entonces, ¿cuál es nuestra preocupación? No solamente la incertidumbre, claro, sino que en este contexto, donde lamentablemente el señor presidente, en un lenguaje bastante violento y casi de vendetta entre el presidente y los gobernadores, porque no sale la ley como él quiere, o sea, lo que yo tengo miedo es que caiga dentro de esta suerte de venganza y ahora van a ver lo que les pasa y les voy a recortar los fondos por no haber votado la ley que yo quiero, que le haga pagar a toda la docencia este enojo que tienen con los gobernadores, cuando en realidad el voto de los gobernadores es tan legítimo como el voto del intendente. Bueno, esto es último que usted está diciendo, ministra, es fundamental, porque, y ahí tenemos responsabilidad de los medios, déjeme decirle, porque a veces esta idea de garantizarle gobernabilidad al gobierno nacional, que ganó, perfecto, estamos todos de acuerdo. Ahora, ¿por qué no garantizarle gobernabilidad a los gobernadores que ganaron en cada una de sus provincias, por tanto, a los ministros que conforman ese gobierno, ¿no? Parece que mi ley dice, el voto que a mí me corresponde es legítimo y el resto que se arregle como pueda. Claro, efectivamente, y resulta que es como que hace una suerte de cruzada en contra de la casta,
pero parece que hay una distinción entre casta buena y casta mala, o sea, qué sé yo, Daniel Scioli parece que es parte de la casta buena, Macri parece que es parte de la casta buena, y todos aquellos que no estén de acuerdo con él somos parte de la casta mala. Entonces, me parece que hay dos maneras de ver la realidad, y una cosa que me preocupa mucho, cada vez que se habla de consensos, cada vez que se habla de acuerdos, cada vez que se habla de negociaciones, el presidente es como si lo malinterpretara. Y demonizar el consenso es anular la democracia, porque en definitiva nosotros no somos una autocracia, no es que porque uno ganó con el 56% hace más o menos lo que le parece. Hay una democracia, y en este sentido el Congreso de la Nación no es un conjunto de delincuentes que hacen lo que quieren y ven cómo perjudican al presidente de la Nación. El Congreso defiende también, tiene que asegurar una gobernabilidad por un lado, pero también defiende sus territorios. Entonces, qué lindo sería si en lugar del enojo encontraríamos, teniendo en cuenta la minoría que tiene el presidente en el Congreso, una mayor flexibilidad, venir, conversar, convencer y no demonizar, porque la verdad, ¿qué es lo que quiere lograr? Lo queremos todos los argentinos, el tema del déficit cero, generar confianza. Sí, pero el tema es a costa de qué, ¿no? A costa de, exactamente. Y además le hago una pregunta. Supongamos que aplicando el Excel y logramos el tema del déficit cero. Yo me pregunto, ¿qué inversor va a venir a nuestro país a invertir cuando advierte esta discusión tan tremenda entre el presidente y los gobernadores? Una situación de inestabilidad tremenda que me parece que tampoco logra el resultado, por más que se logre el déficit cero, lo que se quiere lograr, que es generar confianzas y demás, tampoco se va a lograr en este contexto de disputa. Está muy claro. Le hago una última pregunta, ministra, agradeciéndole su tiempo y puntualmente para interiorizarnos un poquito de la situación de la educación pública en Salta. ¿Cuál siente usted que es su primer desafío como ministra, concretamente en la educación de la provincia de Salta? Mire, en eso nosotros acordamos mucho con el doctor Torrendel, que es una persona realmente muy conocedora del tema. Él plantea como eje, y nosotros vamos a trabajar también en ese sentido, la alfabetización inicial. Las pruebas aprender han indicado que los más pequeñitos leen, pero no están interpretando qué es lo que leen. Y esa es la base para que se pueda cimentar cualquier otro conocimiento futuro, y en ese sentido estamos muy de acuerdo con enfatizar y tener como eje central la alfabetización inicial. Nuestra provincia tiene algunos programas con algún éxito y bueno, vamos a avanzar en ese sentido. Muy bien. Ministra, gracias por esta charla, ha sido muy clara. No, por favor, la agradecida soy yo, hasta luego. La ministra de Educación de la provincia de Salta, Cristina Fiore Viñuales.